Dios les bendiga en esta tarde a todos y cada uno de mis hermanos que han sido comprados con la sangre de Jesucristo. Y también que Dios bendiga a todas las personas que vayan a escuchar este mensaje a través de este video, en esta predicación que Dios ha puesto en mi corazón para compartirla, que sea de bendición para la iglesia, que sea de edificación para su pueblo. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a decirle que Él siga tomando el control en este mensaje y la unción de su Espíritu Santo llegue hasta tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta tarde, Señor, nos ponemos delante de tu presencia una vez más, agradeciendo, bendito Padre Celestial, porque me permites estar primeramente delante de ti, Señor, delante del trono de tu gracia y también delante de tu pueblo que está aquí y el pueblo que está viendo este mensaje, Señor. Permite, bendito Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, Señor, siga fluyendo y siga usando a este siervo, bendito Dios, que solamente en ti está la vida, solamente en ti estamos confiando y tú eres el que nos has dado, Señor, precisamente de tu Espíritu Santo para poder tener esa comunión contigo, bendito Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, en esta tarde le damos gracias a Dios. Yo en lo personal le agradezco a Dios porque una vez más estoy aquí para compartir la palabra de Dios. Esa palabra que en un momento dado me llegó a poner en mi corazón, tuve una inquietud y pidiéndole a Dios que me diera de su guianza, llegó el momento en que me mostró qué es lo que debería de compartir. Sabemos que la palabra de Dios es conocida por muchos. La palabra de Dios se puede leer cada día, cada mañana, y la palabra de Dios, hermanos, nos da día con día, aunque sea el mismo versículo, nos da diferentes interpretaciones, pero guiados precisamente, revelados por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y en esta tarde, mis hermanos, el tema que vamos a ver es la prueba del discipulado. La prueba del discipulado, hermanos, el Señor Jesucristo, estando con sus discípulos y con la gente que había creído en Él, esos judíos que habían creído en Él, el Señor Jesús les llegó a dar este mensaje. Dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Versículo 24 dice, porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Este versículo 23, hermanos, realmente es algo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos. Por eso dice, y decía a todos. En el tiempo de vida de cada uno de nosotros, hermanos, unos conocimos el Evangelio desde chicos, otros han conocido el Evangelio, la palabra de Dios, pues ya
en una edad adulta, mayores, algunos otros ya más mayores, hermanos, pero todo está en que dentro del amor y la misericordia de Dios, Dios ha tenido paciencia para con nosotros. Pero también en ese tiempo de vida que hemos tenido, desde que empezamos a poder discernir en nuestro corazón qué era lo bueno, qué era lo malo, aunque estábamos en el mundo, teníamos una cierta idea de saber lo bueno y de saber lo malo, de saber y conocer cuándo estábamos mintiendo y cuándo nos convenía hacer alguna mentira, que realmente no hay mentiras piadosas, sino que la palabra de Dios nos dice que la mentira es pecado. Y vamos a tomar en cuenta este versículo. Cada uno de nosotros en la vida que llegamos a tener, hemos tenido el uso de razón como conociendo el bien y el mal, andando en el mundo, estando en los placeres de la vida, disfrutando de todo lo que el mundo ofrece y que nuestra carne con sus pasiones y deseos nos hace vivir en todos los aspectos de la vida, que vienen siendo pasiones desordenadas, malos deseos, nos hace vivir en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, idolatrías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y toda otra cosa semejante a esta. Realmente es la causa por la cual cada uno de nosotros, al estar viviendo en nuestra vida, vivimos sin Dios y sin esperanza. Muchas veces nuestro pensamiento y nuestro corazón nos engaña, porque la mayoría de la gente piensa que cree en Dios, dedica ciertamente en la mañana su vida y se persina y le pide a Dios que le ayude y le bendiga, pero nada más ese pensamiento que tiene de creer en Dios es en su mente. Realmente Dios no está morando en el corazón del hombre. Por eso el hombre vive en pecado, vive haciendo lo que su corazón le dicta, que los designios del pensamiento del corazón del hombre son de continuamente solamente a hacer lo malo. Nosotros, al estar en esa situación, hermanos, pues Dios en su amor y en su misericordia y teniendo paciencia de muchos, nos ha llamado. Ha venido en un tiempo la palabra de Dios, ese evangelio de nuestra salvación, el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio es esas buenas nuevas de salvación. Y decimos que es del Señor Jesucristo porque Jesucristo es el autor y el consumador, así como de la fe, también de la salvación. Entonces, hermanos, cuando nosotros decidimos que al escuchar la palabra de Dios, decidimos buscar a Dios, que Dios nos diera una respuesta a todos los problemas, a todas las situaciones, a todas las circunstancias adversas que muchas veces vivimos. Entonces, Dios pone a alguien para que venga a darnos esas buenas nuevas de salvación, que dentro del amor de Dios, aún estando nosotros viviendo en delitos y pecados, vemos que el amor de Dios ya estaba dispuesto a mostrarse al mundo,
que no importaba el que nosotros fuéramos pecadores, lo que sí importaba es que nosotros reconociéramos que éramos pecadores y que necesitábamos de un perdón tan grande, tan amplio, y ese perdón solamente lo puede dar el Señor Jesucristo. No hay ningún otro nombre o ningún otro hombre o ser que haya existido que tenga poder para perdonar los pecados, solamente el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el Señor Dios Todopoderoso, mostrando su gran amor y su misericordia, nos vino a dar la oportunidad de darnos la salvación de nuestras almas, viniendo a tomar nuestra semejanza y estando en la condición de hombre sin pecado. Él pagó el precio del pecado al dar su vida, del pecado de toda la humanidad, al dar su vida en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, esa sangre que tiene poder aún a este tiempo y es eficiente y eficaz para que esa sangre que derramó el Señor Jesucristo hace más de 2000 años nos pueda a nosotros limpiar y perdonar nuestro corazón, perdonar nuestros pecados. Como dijo Juan el Bautista, refiriéndose al Señor Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros estamos acercándonos a Dios, Él siempre nos ha llamado desde antes. Él siempre ha estado con sus brazos abiertos diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí que yo los haré descansar. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo, Él, en su amor y en su misericordia, nos da precisamente el perdón. Nosotros tenemos, cuando creemos en el Señor Jesucristo, tenemos la promesa de parte del Señor. Esa promesa en que Él dijo que todo aquel que cree en Él no se va a perder, sino que tiene vida eterna. Además, nos la da gratuitamente. Gratuitamente. No pone Dios una tarifa, un precio como lo hacen los hombres, ¿sí? En la religión popular se comercia con bautizos, venden reliquias, venden escapularios, comercian con todo lo que se refiere a algún oficio o sacramento que quiera tener el hombre. Pero el Señor Jesucristo viene a darnos la salvación gratuitamente. Solamente ciertamente hay una condición. Esa condición es creer en el Señor Jesucristo. A muchas personas se les parece muy difícil que con solo creer podamos tener vida eterna. Se les parece tan difícil que para ellos es necesario el poder hacer algo, el poder obrar de una manera, el poder tener algunas acciones en las cuales pueda decir: estoy haciendo esto con el propósito y el objetivo de encontrar y alcanzar la salvación de mi alma. Pero toda obra que haga el hombre realmente en este mundo, por muy bueno que sea el hombre con una moral muy alta, muy grande, si no tiene a Dios en su corazón y al Espíritu Santo obrando en su vida, realmente no hay eficacia en las cosas que llegara a hacer. Para poder alcanzar la salvación, solamente se necesita, para entrar a la gloria del Padre Celestial, se necesita al Señor Jesucristo.
que por medio de Él nosotros podemos acercarnos a Él y pedirle que nos perdone, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a seguir tomando este versículo de Lucas 9:23 para que lo tengan en cuenta, pero vamos ahorita a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese evangelio de verdad, el evangelio de nuestra salvación, nos está diciendo aquí que habiendo creído en él, tenemos muchas bendiciones de parte de Dios por el simple hecho de creer en Él, pero solamente en Él, en el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. También dice más adelante en otra carta del apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación y por el Espíritu y la fe en la verdad. Esa manera en la cual el Señor nos ha escogido desde el principio, reconociendo, hermanos, que Él es omnisciente, conoce todas las cosas, las que sucedieron, las que están sucediendo y las que van a suceder, hablando en tiempo, pero conoce también el pensamiento y el corazón de cada uno de nosotros. Aunque seamos millones de personas en todo el globo terráqueo, Dios conoce lo que tú estás pensando en este momento, lo que tú tienes en el anhelo de tu corazón, el hacer. Y dentro de esa omnisciencia, Dios dice aquí su palabra, nos ha escogido desde el principio. Ese escoger de parte de Dios para tu vida, para mi vida, es porque precisamente Dios proveyó desde un principio el que dar su amor, lo quería dar a los seres humanos, a los que Él había creado. Y entonces, ese amor empieza a conocerte a ti, aún antes de que tú hayas nacido o que yo haya nacido. Él ya te conocía, ya me conocía. Pero nos dice mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esa santificación que el Señor nos da, precisamente que nos ha dado de su Espíritu Santo, para que nosotros, teniendo el Espíritu Santo, también seamos santos. Porque dice el Señor en su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y por la fe en la verdad. La verdad, hay muchas verdades según dicen los hombres, pero realmente para la salvación del hombre, la verdad la encontramos en la palabra de Dios. La verdad la encontramos a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino solamente por mí. Entonces,
al referirnos en esos versículos y lo que se refiere al Señor Jesucristo de sí mismo, que Él es la verdad, al tener esa fe en la verdad, al tener esa fe, el creer en el Señor Jesucristo, que es la verdad, nos da precisamente lo que viene siendo el versículo que sigue, segunda de Tesalonicenses 2:14, dice: a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio, aquí el apóstol Pablo está diciendo mediante nuestro evangelio, porque él había tomado precisamente la enseñanza del Señor Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, él lo tomó porque tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Entonces, el propósito de todo esto es que dice para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros hemos estado viviendo en ese tiempo que estábamos sin Dios y sin esperanza, y ahora también, si tú estás viviendo de esa manera como decíamos al principio, en todos esos pecados, y hay muchos más que de momento no los dijimos, pero todo pecado nos lleva a una separación con Dios. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. La muerte significa separación. Cuando una persona vive y muere, su cuerpo se queda, pero su alma y su espíritu se van, se alejan de él. Al hablar de la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, es que nosotros estamos muertos sin Dios y sin esperanza por el pecado que mora en nosotros, y solamente Dios está mirándonos. Nos hemos estado alejando de Él y estamos apartados de Él, porque Dios no mora en el corazón del hombre, aunque el hombre crea nada más en su mente, en su pensamiento, pero realmente no está morando Cristo en el corazón del hombre. Cuando pasa esta situación, hermanos, Dios nos está mostrando a través de su palabra que Él quiere que nosotros tengamos esa relación personal con Él. Él quiere que nosotros tengamos esa comunión íntima con Él, pero para eso necesitamos separarnos del pecado, o que el pecado ya no esté morando en nosotros y que el Señor Jesucristo sea el que more en nuestro corazón. Si volvemos a la cita de Lucas 9:23, que lo que dijo el Señor Jesucristo, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. Esta frase de este versículo, dice el Señor, nos está hablando de una manera en la que está respetando nuestro libre albedrío, de que podemos escoger voluntariamente si queremos seguirle o no queremos seguirle a Él, ya que Él no nos obliga a hacerlo a la fuerza, porque debemos tomar en cuenta que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y también vino a buscar, dice su palabra, vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En esta expresión el Señor lo que está diciendo a todos, que ya con anterioridad nos ha llamado a cada uno con un llamamiento santo, y ese llamamiento es: ven y sígueme, para que nosotros vivamos en santidad, porque cuando llegamos ante la presencia de Jesucristo y creer en Él, por el hecho de creer en Él nos perdona y nos da la salvación y la vida eterna, ya que por amor a nosotros dio su vida sin pecado
derramó su sangre por todos los pecadores y que los pecadores que se arrepienten de su vida de pecado y creen en Él sean salvos por gracia. Al ser salvos por gracia tengan vida eterna, dándonos también el Señor, su Espíritu Santo, y llamándonos, sellándonos como propiedad de Él. Aquí en Lucas 9:23, lo que dice el Señor a los que le seguían, también a sus discípulos y también ahora a nosotros, nos dice, los que hemos creído en Él, dice, además, niéguese a sí mismo. Primeramente nos está diciendo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí. Eso es la voluntad que cada uno de nosotros en ese libre albedrío puede escoger. Ya que hemos decidido seguirle al Señor, pues realmente también nos está poniendo una situación en la que nos tenemos que reflexionar en nuestra vida, que nos está diciendo, niéguese a sí mismo. Es algo tremendo, es algo difícil, algo complicado para muchos. El negarme a mí mismo, es decir, ¿cómo voy a negarme a mí mismo si yo soy quien soy? Según el pensamiento humano, según la naturaleza caída del hombre, eso es lo que la mayoría de la gente puede decir. ¿Por qué dijo entonces el Señor, niéguese a sí mismo? Realmente hay muchas razones acerca de negarse a sí mismo. Todos somos diferentes los unos a los otros, pero en lo que sí somos iguales es que pensamos que podemos hacer lo que bien nos parezca, que somos libres y no tenemos que dar cuenta de nuestras acciones a nadie, que los deseos de nuestro corazón que podemos hacer, aunque nos engañamos a nosotros mismos, porque lo que está lleno del corazón, de eso habla la boca, y que decidimos nosotros que yo hago lo que quiero, y decimos también además que lo que se me antoja, eso hago. Y también muchas personas podemos decir o pueden decir, así soy, así soy. Está muy arraigado dentro de nosotros mismos todo ese yo, ese ego, esa naturaleza en la cual nosotros decimos yo. En el mundo dicen, pues yo sigo siendo el rey, haga y pase lo que pase, yo sigo siendo el rey. Sí, ciertamente. La persona viene siendo rey en el trono de su corazón, por eso actúa de esa manera. Nosotros vemos, hermanos, que el ego que hay en nosotros está muy arraigado dentro de nosotros mismos, y todo designio y todo pensamiento es de hacer continuamente el mal. Eso, como ya lo dijimos, hace que nuestra vida esté separada del trono de la gracia de Dios. Pero cuando nosotros, tomando la otra postura que sí le reconocimos como nuestro Señor y Salvador, que reconocimos que nuestros pecados nos han alejado de Él y que muchas veces, aunque clamamos a Dios, vemos que Dios no nos responde y nos enojamos más aún cuando vemos que hay muchas injusticias en la vida. Le decimos a Dios, Dios, si tú existieras, ¿por qué eres injusto de esta manera por estas cosas que pasan?
y realmente no estamos actuando correctamente ni siendo sinceros con nosotros mismos. Dios no tiene la culpa de las cosas y circunstancias que llegan a pasar. Dios no tiene la culpa de lo que nosotros en ese pecado que al estar viviendo tenemos consecuencias, y que esas consecuencias son las que vienen a nosotros, a nuestra vida. Pero cuando nosotros le entregamos al Señor Jesucristo nuestro corazón, cuando comprendimos que todos nuestros hechos que nos llevan como fin a la condenación eterna, por lo que dice Dios en su palabra, que vamos a sufrir la muerte segunda. Esa muerte segunda es que ya no vamos a tener oportunidad. Mientras que nosotros tenemos vida en este mundo, vamos a morir. Pero si dentro de este tiempo que tenemos vida, que tú tienes vida, que yo tengo vida, no reconocemos a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, entonces vamos a sufrir la muerte segunda. Esa muerte segunda es que ya estando nosotros muertos, Dios nos va a juzgar, el Señor Jesucristo nos va a juzgar, y se van a abrir esos libros en los cuales van a ser buscados nuestros nombres, va a buscarse tu nombre, el mío, y si no está escrito en el libro de la vida tu nombre, si no está escrito en el libro de la vida mi nombre, entonces vamos a ir a la condenación eterna. Esa es la muerte segunda de la que se refiere la palabra de Dios. Entonces, mientras nosotros tenemos vida física, tenemos esa oportunidad de corregir nuestra vida para obtener también ahora la vida eterna, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros le entregamos al Señor nuestro corazón, también de esta manera, como el Señor Jesucristo dijo, niéguese a sí mismo. Entonces, el negarme a mí mismo es entregarle mi vida al Señor, es seguir diciéndole al Señor, dirige tú mi vida para que yo ya no la siga dirigiendo. Entrégale tu vida al Señor para que Él tenga el control de tu vida, de mi vida. En ese negarme a mí mismo me estoy sujetando en todo lo que soy a Él. Voluntariamente estoy entregándole al Señor Jesucristo mi voluntad, mi ego, mi yo soy así, y para que Él venga a tomar el control y para que Él venga a reinar en el trono de tu corazón. Cuando el Señor Jesucristo toma el control y toma el trono de tu corazón, toma el trono de mi corazón, de mis pensamientos, de mis acciones, y que me estoy sujetando en todo lo que soy a Él, para que el Espíritu Santo, con el cual he sido, al haber creído en Él, he sido sellado y he sido engendrado como hijo de Dios. Hemos sido engendrados por el Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Que su Espíritu Santo nos santifique y nos siga santificando por la fe en el Señor Jesucristo, que es la verdad. Él es la única verdad, que sobre todo para la salvación de tu alma y de mi alma, dándonos vida eterna. Regresamos a ver este versículo, Lucas 9:23, donde el Señor nos dice la siguiente frase. Dentro de este versículo dice, tome su cruz cada día. ¿Qué podemos nosotros entender con lo que dijo el Señor Jesús? Tome su cruz cada día. Primero, tenemos que reconocer que cada día que Dios nos permite tener vida, en que al amanecer abrimos los ojos, que respiramos y nos movemos, le tenemos que dar gracias a Dios por ese nuevo día, por esa nueva oportunidad que nos está permitiendo tener. Porque muchas personas en el día de hoy
ya no amanecieron. Mañana ni tú ni yo tenemos la seguridad de que podamos estar todavía con vida en este mundo. Pero entonces, al entregar esta vida al Señor, al tener esa oportunidad que el Señor Jesucristo nos da, y que cada día que vivimos debemos de estar dispuestos inclusive a morir. El tomar la cruz cada día no es tomar un madero en forma de cruz y estar cargándolo, caminando día con ese madero. Tampoco es tomar una cruz o un crucifijo para colgarlo en el cuello o en cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque a eso no se refiere el Señor de tomar la cruz cada día. El tomar la cruz cada día es tener en cuenta de que nosotros hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, que ahora tomamos la cruz cada día, pero que tenemos que estar dispuestos, si así Dios lo permite, que por causa del Evangelio, por causa de diferentes personas que sean hechas nuestras enemigos por haber nosotros creído en el Señor Jesucristo, muchas veces hay familiares de uno mismo que al haber creído en el Señor Jesucristo te tildan que estás loco, que no debes de seguir ahí, que esa no es la religión que tus padres te inculcaron, que debes de hacer lo que ellos dicen, pero ninguno de ellos ha muerto por ti ni por mí en una cruz, derramando su sangre para perdón de los pecados, sino solamente el Señor Jesucristo. Él sí, al estar en forma de hombre, se humilló hasta la muerte, y tomando Él esa cruz en la cual fue clavado, Él dio su vida en ese sacrificio por amor a tu vida, por amor a tu alma, por amor a la mía y de toda la humanidad, hermanos. Entonces podemos ver lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Cuando nosotros hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos está haciendo referencia de qué es lo que está pasando en nosotros y qué es lo que pasó con el Señor Jesucristo. Dice el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos que reflexionar acerca de este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesucristo fue crucificado hace más de 2000 años, y yo estoy viviendo después de 2000 años en este tiempo. Tú también estás viviendo en este tiempo. Entonces, si tú has creído en Él o quieres creer en Él y seguirle, tenemos que tener en cuenta que dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué motivo y razón? El motivo es que cuando nosotros nos hemos acercado a Dios, al Señor Jesucristo, para pedirle perdón por nuestros pecados, entonces el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero murió por causa tuya y por causa mía y por causa de todo el pecado de toda la humanidad. Cuando Él es crucificado, en otra parte de una carta del apóstol Pablo dice que todos esos hechos, todas esas maldades, todas esas acciones fueron
siendo escritas en un acta de decretos que estaba formándose en contra nuestra. Y al momento de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, esa acta de decretos que estaba en nuestra contra fue clavada en la cruz. Y aquí es donde se utiliza precisamente la fe. La fe, el creer en Él, el creer que el Señor Jesucristo llevó tus pecados y los míos y que ahora están siendo clavados. Esa acta de decretos estaba en contra de nosotros, está siendo clavada en el madero, o más bien para corregir, fue clavada en el madero, juntamente con el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender este versículo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, que ya no vivo yo, ese ego, eso, todo lo que yo veía y reinaba en mi vida, en mi corazón, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice la palabra de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por ti. Tú que me ves en este video, se entregó el Señor Jesucristo por ti. Entonces, hermanos, aquí dice la palabra de Dios, dice el siguiente versículo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí hay algo muy importante, hermanos, que muchas veces se nos ha dicho en predicaciones y están dentro de lo correcto, de que debemos de tomar en cuenta la ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Moisés fuera realmente guiado por los mandamientos, para que viviera en santidad, para que viviera en comunión unos con otros, para que tuvieran esa relación personal con Dios, en esa santificación que Dios les había escogido a ese pueblo, para que fuese un pueblo santo, sin mancha, sin pecado. Y esa ley que le dio a Moisés, realmente el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Pero al momento de cumplir el Señor Jesucristo toda esa demanda que por la ley lo obligaba a cumplir, el Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, lo murió precisamente cumpliendo la demanda de la ley, la demanda de una justicia, la demanda que Dios exigía para que nosotros pudiéramos tener una vida pues llena y guiada por esa ley. Pero ninguno pudo ser justificado por esa ley, hermanos. Ninguno puede ser justificado por esa ley. Entonces, ahora cuando vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz, realmente vino a darnos una salvación por gracia. Y si alguno de nosotros nos queremos volver a implementar en nuestra vida, en nuestro corazón, esa ley de cumplir, tenemos que cumplir con todos los mandamientos que están especificados en el Antiguo Testamento, desde Éxodo capítulo 20 al último mandamiento de los juicios y las ordenanzas que Dios ha establecido. Pero como ninguno puede justificarse por medio de la ley, entonces Dios, en su amor y en su misericordia, previó una nueva manera de poder tener nosotros y alcanzar esa gracia, alcanzar esa justicia que Dios nos da. Entonces, si alguno quiere cumplir la ley, que nos dicen, tenemos que obligadamente hacer esto y esto, y se enumeran muchas cosas.
Pero Jesucristo vino a cumplir la ley y los profetas y ahora nos está dando la oportunidad de poder entrar gratuitamente al trono de la gracia de Dios, al estar delante de la presencia de Dios, en el lugar donde tú estás, en esa oración íntima con Dios, entras al trono de su gracia. Le puedes pedir: Señor, perdóname, Señor, límpiame, lávame. Y es cuando el Señor perdona tus pecados, como los ha perdonado a muchos de nosotros. Entonces, esto viene siendo una situación o una aclaración que el Señor ponía en este momento en mi corazón, de poder compartir esto, hermanos. Que sí tenemos que seguir el mandamiento de Dios. El Señor Jesucristo dijo: amarás a Dios, al Señor tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu mente, de todas tus fuerzas, de todo lo que tú eres. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo estos dos mandamientos se cumplen la ley y los profetas. Es lo que dijo el Señor Jesús. Entonces, vamos a Gálatas capítulo, más adelante, capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra de Dios, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vamos a otra cita en Romanos capítulo 6, vamos a ver, para que sigamos entendiendo lo que nos dice la palabra de Dios en este día. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Versículo 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque una persona que ha muerto físicamente, ya no se le ve en este mundo, ya no se le ve embriagándose, peleando, adulterando, drogándose, ya no se le ve que esté yendo a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque físicamente está muerto y está enterrado en el sepulcro o en el panteón, ¿sí? Es por eso que dice este versículo: el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque al ya no hacer pecado, está siendo justificado porque ya no hace pecado, ¿sí? Al estar muerto físicamente ya no hay más pecado que lo pueda condenar. Pero entonces dice, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y tomamos la decisión de bautizarnos, esa decisión de bautizarnos nos dice aquí en este mismo capítulo, en el versículo 3, dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al nosotros haber sido bautizados, al haber bajado a las aguas, estamos siendo sepultados en ese acto, ¿sí? Y al momento de levantarnos estamos reviviendo, resucitando, para tener una nueva vida ahora en Cristo Jesús, siendo guiados por el Espíritu Santo que nos ha dado, siendo renovados día con día en ese caminar que Dios nos está dando. Ciertamente hay pruebas, hay luchas, hay tribulaciones, hay aflicciones, hay enfermedades, pero lo más importante
es que Dios te está dando la salvación de tu alma. Nosotros le estamos diciendo al Señor que dice lo que dice en Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por medio de qué? Por del Espíritu Santo que nos ha dado, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, si tomamos nuestra cruz cada día, seremos dignos de Él, de estar en su presencia, por la gracia que nos dio. El hecho de tomar nuestra cruz después de negarnos a nosotros mismos no quiere decir que vamos a morir de la misma manera en una cruz, pero sí estamos dispuestos a morir por causa del Evangelio, por causa del Señor Jesucristo, siendo nosotros también crucificados con el Señor Jesucristo en esa cruz en la que Él fue crucificado, ya que Él murió, pero sin pecado. Y por causa del pecado de toda la humanidad estamos incluidos tú y yo en los pecados por los que Jesucristo murió. Tampoco quiere decir que tomemos la cruz o crucifijo, ya sea de oro, de plata o de cualquier otro material hecho por los hombres para que colgárnoslo en el cuello. Pero cuando Cristo murió por todos, al creer nosotros en ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, también nosotros estamos siendo crucificados juntamente con Él, porque en la fe de ese hecho o ese acto de Jesucristo que tomó nuestro lugar, y por la fe en Él hace que nosotros seamos justificados delante del Padre Celestial, y ya no nos ve a nosotros como pecadores, sino nos ve como comprados con la sangre de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos lava el corazón, que perdona todo lo que le hayamos ofendido. En Lucas 9:23 también nos dice al final de este versículo, Jesús dijo: sígame. El Señor Jesús, después de decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Después de que nos ha hecho reflexionar todo lo que ha hecho el Señor y todo lo que dijo el Señor Jesús, que nos dio a escoger en nuestro libre albedrío si queríamos seguirle a Él, el de negarnos a nosotros mismos, entregándole nuestra vida a Él, que estamos juntamente con Él crucificados y que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí por la gracia de su amor, de su misericordia. Estamos vivos para Él. Ahora nos dice, ahora te dice, me dice a mí, sígueme. El poder seguir a nuestro Señor Jesús es que ya no le vamos a ver físicamente a Él, porque Él está en el trono de Dios, a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Ahora podemos nosotros tomar la palabra de Dios, la palabra de vida, esa palabra que tiene poder para limpiarnos, para ir renovándonos. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas ustedes tienen vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, al conocer al Señor Jesucristo, tú tienes esa oportunidad. Si no le has entregado tu vida y tu corazón al Señor Jesús, o si ya se la entregaste y te has alejado del camino del Señor, mientras hay vida y esperanza, el Señor nos está diciendo, te está diciendo a ti y me está diciendo a mí que tenemos que reconciliar con Dios. Si tú no le has conocido, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida al Señor.
Si tú en un momento dado le entregaste tu vida a Dios en otro tiempo y te has alejado por las diferentes situaciones o circunstancias que ha habido en tu vida, reconcíliate. Reconcíliate con el Señor Jesucristo, porque Él está todavía con los brazos abiertos. Como el Padre está esperando que el hijo pródigo se regrese a su casa, se regrese a tener esa relación otra vez íntima con el Señor. Y ahora en este momento te digo a ti que aceptes al Señor Jesucristo. Y también te digo a ti que le has conocido, que te reconcilies con Él. Vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que Él obre, que su palabra toque tu corazón, que su palabra vivifique tu vida, tu corazón por medio del Señor Jesucristo. Padre de amor y de misericordia, bendito Dios y buen Padre celestial, en este momento, Señor, nos ponemos delante de ti. Señor, si aquella persona que no te ha conocido y quiere entregar su vida a ti, Señor, que Él te hable a ti con esas palabras sencillas, pero con un corazón sincero, contrito, humillado delante de tu presencia, que te pida perdón, bendito Dios, que se arrepienta de sus pecados y que entregue su vida a ti, Señor. Para que tú también, bendito Dios, le estás diciendo, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y si tú ya le has conocido, te digo en el nombre del Señor Jesucristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Señor, ten misericordia. No tomes en cuenta los pecados que hemos hecho, Señor, que después de haberte conocido nos hemos desviado del camino, nos hemos desviado de la verdad, que nuestros pensamientos nos han llevado a otras situaciones, pero ahora te pido en el nombre de Jesucristo, Padre eterno, que me des otra vez de tu Espíritu Santo, que perdones todos mis pecados, perdona todas mis faltas, Señor, y lávame, Señor. Queremos renovar contigo esa reconciliación que necesitamos. Bendito Dios y buen Padre celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y que tu Espíritu Santo siga obrando en todos los corazones, en los que creen en ti, Señor, y en los que han venido en este día a creer en ti por la palabra que tú nos has dado. Que tu Espíritu Santo fluya con poder en sus vidas y derrames de tu poder, Señor, en esos corazones. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. La paz de Cristo esté en sus corazones, mis hermanos. Dios les bendiga.